Bienvenidos a Historias para no dormir. Si te apasionan los relatos de lo paranormal y el misterio, hoy traemos una historia que te pondrá los pelos de punta. En este canal encontrarás relatos basados en hechos reales, situaciones que le podrían pasar a cualquiera de nosotros, a ti, a mí o a alguien cercano. Aquí no hablaremos de simples cuentos, sino de experiencias que han dejado huella en quienes las vivieron. Prepárate para escuchar testimonios escalofriantes, donde lo paranormal y lo inexplicable se cruzan con la vida cotidiana. Si eres de los que alguna vez sintió un escalofrío inexplicable o escuchó un ruido en medio de la noche, este es tu lugar. Sin más, quiero presentar con ustedes la historia del hombre de cuernos. Esta es la historia de una pareja que decidió mudarse juntos, pero jamás imaginaron que en su nuevo hogar los recibiría con algo más que simples ruidos nocturnos. Comenzó cuando a los 25 años de edad, una joven pareja decidió irse a vivir juntos. La emoción por empezar esta nueva etapa era bastante grande, pero las cosas tomaron un giro siniestro casi de inmediato. Al llegar, el joven se percató que en la entrada de su casa había una imagen de un santo pegado. Por lo que describe, era un santo de la Iglesia Católica. El joven, quien no era creyente de dicha religión, despegó el santo de una manera despreocupada. Vaya error, pues para su segunda semana en su casa, en la noche, mientras todo parecía estar en calma y cansados de un largo día de trabajo, comenzaron a escuchar extraños ruidos que venían de un mueble en su cuarto, a lo que el joven advirtió que posiblemente se había metido un ratón. La joven le dijo que eso era casi imposible, pues con ellos vivía una gata a la que llamaban la güera. Sin embargo, tomaron valor para tratar de descubrir qué era ese ruido, por lo que, con escoba en la mano, comenzaron a quitar las cosas que estaban dentro del mueble. Para sorpresa de esta pareja, no encontraron ningún animal. Al parecer, no se explicaban qué era ese ruido tan peculiar. Quiero que te imagines que ellos habitaban en una casa sola, en una colonia bastante tranquila. No existía algo que diera lógica a aquel sonido. Sorprendidos por lo que oían, decidieron hablar de lo que estaba pasando. En ese momento su gata, que normalmente era muy tranquila, se quedó inmóvil mirando fijamente hacia un punto en la cama. Eso todavía los inquietó aún más. Para este momento, la joven preguntó a su pareja: «Oye, ¿no crees que nos estén espantando?», con una mezcla de nervios y escepticismo. Y antes de que él pudiera responderle, un sonido perturbador llenó la habitación. Alguien o algo estaba rasguñando la pared. Era un sonido áspero, como si unas uñas afiladas intentaran atravesar el muro. El silencio de la casa se sentía denso, y el sonido parecía provenir de un lugar oscuro y desconocido, por lo que de una manera muy difícil se fueron a dormir, intentando no darle importancia a lo ocurrido. Para el fin de semana, la pareja sintió un respiro de alivio, pues no habían escuchado otro ruido. Todo parecía estar de lo más normal. Entre otras cosas, el internet finalmente había llegado, y con eso, la idea de pasar una noche tranquila, desconectados del mundo exterior y sumergidos en películas y series, parecía perfecta. Habían planeado relajarse y olvidarse del extraño incidente de los días anteriores. Se entusiasmaron tanto que esa noche se quedaron hasta muy tarde, disfrutando de su nueva rutina, casi olvidando la inquietante experiencia que habían vivido. Todo parecía normal mientras la casa se mantenía en completo silencio, excepto por el sonido de la televisión y sus risas ocasionales. No obstante, ya entrada la madrugada, cuando se disponían a ir a dormir, un ruido distinto interrumpió la paz. Aquella noche de risas por las series y películas se había desvanecido, transformándose en una angustia e incredulidad. Al principio, lo ignoraron,
pensando que quizás era algo en la casa acomodándose, o su imaginación jugando con ellos después de tantas horas despiertos. Pero de repente se hizo más claro el sonido de pasos. Alguien o algo comenzaba a subir y bajar las escaleras. Cada paso resonaba en la madera, lento pero firme, como si alguien estuviera acercándose deliberadamente. Lo más perturbador es que ambos sabían muy bien que vivían solos. No había nadie más en esa casa. En silencio y con el sonido de los pasos de fondo, se miraron atónitos, incapaces de moverse. El aire en la habitación se volvió frío y el sonido de las pisadas continuaba. Paso a paso, cada vez más cerca, temiendo que la perilla de la puerta fuera a girar. Era imposible no sentir cómo el miedo comenzaba a instalarse en sus cuerpos, como cuando sientes ese escalofrío recorrer por la espalda al saber que algo malo ya va a suceder, haciéndose una sola pregunta: ¿quién o qué estaba subiendo por esas escaleras en medio de la madrugada? Ese fin de semana, que prometió ser un respiro de normalidad, se transformó en una nueva pesadilla que los dejaba con más preguntas que respuestas. ¿Estaban realmente solos en esa casa? 2 días después de aquel aterrador incidente con las escaleras, la dueña de la casa decidió pasar por el lugar para asegurarse de que todo estuviera en orden y que a la joven pareja no les faltara nada. Tras las experiencias paranormales que habían vivido, la visita de la propietaria parecía la oportunidad perfecta para obtener algunas respuestas. Así que, sin dudarlo, decidieron preguntarle directamente: «Señora, ¿no hay nada malo en la casa? Hemos estado escuchando ruidos extraños desde que llegamos», preguntaron con evidente nerviosismo, esperando alguna explicación lógica que pudiera calmar sus inquietudes. La dueña, lejos de sorprenderse, les respondió con un tono burlón y una sonrisa que helaba la sangre. «Ah, ¿ustedes también?», dijo, como si lo que habían vivido fuera algo casi habitual. «La señora que vivía aquí antes de ustedes colocó muchas protecciones por toda la casa», haciendo referencia al santo que quitó el joven a su llegada. Siempre decía que un hombre muy alto, con cuernos, la venía a visitar en la madrugada. Lo veía desde la ventana cada noche. La verdad, nunca le presté atención, ya que la señora ya estaba muy grande, y creí que tal vez eran esos delirios de persecución que les da la gente grande. La pareja se quedó en silencio, procesando lo que acababan de escuchar. Lo que al principio parecían ser simples ruidos o coincidencias, ahora tenía una historia mucho más oscura detrás. ¿Quién era ese ser que la antigua inquilina veía? ¿Era el mismo que ahora parecía acecharlos a ellos? Las respuestas que habían buscado solo los dejaron con más dudas y un temor que, sabían, no desaparecería fácilmente. En una de las pocas visitas que recibieron, la hermana del joven fue a pasar el día con ellos. Desde el momento en que cruzó la puerta, algo la incomodó profundamente. Ella siempre había sido una de esas personas que parecen tener un sexto sentido. Alguien que podía percibir las energías de los lugares y las personas. Y en esa casa, lo que sintió la golpeó como una ráfaga de aire helado. Se quedó en silencio por un rato, observando, escuchando los pequeños ruidos en las paredes y el crujir de las escaleras. Pero lo que realmente la perturbó fue esa sensación opresiva que no la dejaba en paz.
Finalmente, no pudo aguantar más y decidió hablar con su hermano y su novia, externando: «Aquí hay una energía muy mala», les advirtió con seriedad. «No sé qué pasa, pero deberían pensar en irse de este lugar. No es seguro quedarse». La pareja, aún sin querer creer del todo en lo sobrenatural, se miraron entre sí y con una sonrisa nerviosa intentaron tranquilizarla. «No te preocupes, solo son ruidos raros. No es para tanto», dijeron, ignorando su consejo de su hermana. Pese a que la dueña de la casa ya les había comentado del señor que veía a la antigua inquilina, y aunque el fondo ya se comenzaban a dudar, no querían aceptar que algo más siniestro estuviera ocurriendo. Pero lo que nunca imaginaron fue que ignorar esa advertencia sería el peor error que podían cometer. Lo que hasta ahora habían sido ruidos inquietantes y presencias extrañas, se convertiría pronto en algo mucho más oscuro y aterrador. Algo que no se iría con facilidad ni les permitiría escapar sin consecuencias. Y ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué harían ustedes si alguien cercano les diría que hay algo oscuro en su hogar? Algo que ustedes no pueden ver, pero que claramente está ahí. ¿Ignorarían la advertencia o saldrían corriendo? Muchas veces dudamos, incluso de la gente que más nos quiere. Aquí te pregunto, ¿qué harías tú? Ellos tomaron una decisión, pero ¿fue la correcta? ¿Qué tan lejos puede llegar una presencia cuando se le da la espalda? Prepárense, porque lo que sucedió después fue mucho peor de lo que jamás imaginaron. ¿Recuerdan que les mencioné a la güera? La gata de la pareja, que desde el inicio había mostrado comportamientos muy extraños. Bueno, ella, poco a poco, empezó a actuar de manera errática, siempre a la defensiva, como si percibiera algo que los demás no podían ver. Solía esconderse, estaba alerta y asustada, como si todo el tiempo esperara que algo la sorprendiera. Una tarde, después de un paseo, la pareja regresó a casa, pero lo que encontraron los dejó perplejos. La casa estaba completamente desordenada, como si alguien la hubiera revisado de arriba abajo, buscando algo. Encontraron la casa con los muebles fuera de lugar, cajones abiertos, e incluso el arenero de la güera estaba volcado y esparcido por todo el piso. Inmediatamente pensaron lo peor. «Nos robaron», exclamaron al mismo tiempo. Sin pensarlo, fueron corriendo a revisar el lugar, en donde guardaban algo de dinero en efectivo. Pero, para su sorpresa, todo estaba intacto. Nada de valor había sido sustraído. Sin embargo, lo que no se imaginaban es que algo mucho más inquietante los esperaba. La güera, su siempre inquieta compañera, no estaba en ninguna parte. La buscaron por toda la casa, pensando que tal vez se había escondido, pero era como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. La primera idea que les vino a la mente fue que alguien debió haber entrado y la dejó escapar. Desesperados, pidieron a la dueña de la casa revisar las cámaras de la entrada, esperando confirmar sus sospechas de que alguien había entrado. La dueña, sin dudarlo, revisó las grabaciones de la entrada de su casa y se las mandó de forma inmediata. Pero lo que vieron los dejó sin palabras. No había absolutamente nadie entrando o saliendo de su casa. Todo estaba tranquilo. En el momento que ellos dejaron la casa, y no había señales
de que alguien hubiera abierto la puerta. La güera simplemente había desaparecido, como si por arte de magia alguien o algo la hubiera sacado del lugar. Desconcertados, se cuestionaron: ¿cómo es posible esto? La puerta siempre estaba cerrada y las ventanas no habían sido forzadas. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en esa casa? Lamentablemente, la situación llegó a un punto en el que la pareja ya no pudo soportarlo más. Tristemente, decidieron que lo mejor era cambiarse de casa, dejar atrás todo lo que les estaba ocurriendo y tratar de comenzar de nuevo en otro lugar. Pero, en el proceso de mudanza, algo extraño continuó atormentándolos. Cada vez que estaban por irse a dormir, escuchaban a lo lejos el llanto de la güera. Sin duda alguna, era su maullido, inconfundible, como si estuviera cerca. Para todos aquellos que tenemos gatos, sabemos que todos maullan de forma distinta. Así que ellos estaban seguros de que la güera evidentemente era la que maullaba. Pero cada vez que salían desesperados a buscarla, no la encontraban. Era como si la güera estuviera en otro plano, siempre fuera de su alcance. Sé que te estarás preguntando, ¿quién era realmente ese señor de los cuernos? ¿Qué fue lo que sucedió con la güera? Pues, la pareja también quería saberlo, y en su afán por entender lo que les había sucedido, comenzaron a hablar con los vecinos más antiguos de la calle. Fue entonces cuando uno de ellos, un anciano que llevaba décadas viviendo allí, les reveló algo inquietante. Les comentó que hace muchos años, un hombre de casi 2 metros de altura vivió en esa casa. Era alguien muy raro, delgado, de un tono bastante pálido de piel. Nunca saludaba a nadie, pero lo que todos sabíamos es que era satanista. Hacía reuniones extrañas con gente que solo aparecía en la oscuridad, es decir, nunca les llegamos a ver la cara, pero sabíamos que entraban a su casa y hacían unos rezos que dan escalofríos el solo recordarlos. Ese señor murió de causas desconocidas. Esa revelación dejó a la pareja sin palabras. ¿Podría ese hombre ser la causa de todo lo que vivieron? Algunos de los vecinos más viejos afirmaban que sí. Decían que aquel extraño hombre, incluso después de su muerte, seguía acechando el lugar, y que era él quien intentaba perturbar la paz de quienes vivieran en la casa. Y aunque nunca lograron encontrar a la güera, muchos afirman que la gata fue quien realmente protegió a aquella pareja de los ataques más oscuros que enfrentaron. Que de alguna manera, la güera fue la única que pudo enfrentarse a esa presencia maligna y que al desaparecer había dado su última batalla para defenderlos. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Era ese hombre de los cuernos que atormentaba a aquella pareja? ¿Fue la güera quien se sacrificó para protegerlos? De una cosa estoy seguro: lo que sucedió en esa casa es un misterio que jamás se podrá olvidar. Gracias por acompañarnos en Historias para no dormir. No olviden suscribirse. Mándame tus relatos si es que algo así te ha sucedido. Te dejo en la descripción del video. No olvides activar la campanita para más relatos escalofriantes.